que esta semana y para el futuro hagamos una difusión del tema de la lucha contra la violencia sexual a los niños, contra los niños y adolescentes. El trabajo de la defensa pública es primero difundir algunos datos estadísticos preocupantes. Miren, el año 2017 se han reportado 3.117 casos de violencia sexual contra la mujer. De los 3.117 casos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha determinado que 2.480 casos corresponden violencia sexual contra niños y adolescentes. La mayor cantidad de personas que han sido agredidas sexualmente se encuentran entre la edad de 12 a 17 años, luego de 6 a 11 años un 22%, y finalmente hay un dato muy preocupante. Miren, este dato preocupante es que de estos 2.480 casos, hay 86 casos en el 2017 que responden a abuso sexual contra niños que tienen entre 0 y 5 años. Es una información estadística muy preocupante que ha hecho que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la defensa pública, se sienta pues conmovido con esta situación y hagamos un trabajo primero de información en qué consiste la violencia sexual contra niños y adolescentes, un trabajo de prevención y finalmente un trabajo que hacer después de que ocurre el tema de violencia sexual contra niños y adolescentes. Entonces, ¿en qué consiste la violencia sexual contra niños y adolescentes? Brevemente, por favor, y para que se pueda entender, se trata de lo siguiente. Los niños y los jóvenes tienen partes privadas, partes íntimas, a las que no pueden acceder nadie, ¿no es cierto? Nadie puede tocar. La vagina, el pene, el ano son partes muy sensibles, muy privadas de las personas que no pueden ser tocadas por nadie. Entonces, cuando alguien toca alguna de estas partes, está cometiendo violencia sexual contra los niños y adolescentes. Eso es uno, ¿no? Esos son tocamientos, solo son tocamientos. Pero hay otra más grave, ¿no? Y la que produce consecuencias a veces muy nefastas, de las cuales las personas nunca logran recuperarse, que es la violación carnal, ¿no? Es cuando se introduce el pene en la cavidad vaginal. Esta violencia sexual es la más gravísima. Nosotros hemos tenido muchos casos aquí en la ciudad de Moquegua, donde hemos visto a estas mujeres que después de 20, 25 años, en algunos casos, todavía no logran recuperarse de ese trauma, ¿no? Constantemente tienen una frase que se llama el flashback, ¿no? Su mente recuerda de un momento y rompen en llanto. Es dramático realmente estas experiencias de violación sexual cuando han ocurrido incluso a pesar de muchos años atrás. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual, hablamos de tocamientos, como ya hemos señalado, y hablamos de acceso carnal, ¿no? Que también hemos señalado. Entonces, la pregunta que habría que hacer es, ¿por qué se produce esto, no? ¿Quiénes son las personas que usualmente son los violentadores sexuales? Y lamentablemente, miren, lo que hemos encontrado en esta información estadística es que en el caso de violación sexual, normalmente cuando se trata de adolescentes son los vecinos, ¿no? Estamos hablando entre 12 a 17 años. Cuando son niños, usualmente es también el vecino. Pero cuando se trata de menores de entre 0 a 5 años, la mayoría, el 20% de estos casos, resulta ser el padre o el padrastro. Entonces, es una situación un poco preocupante, ¿no? El padre o el padrastro a veces resulta ser el agresor sexual en los casos de menores niños entre 0 a 5 años. Entonces, nosotros preguntamos, ¿y cómo podemos prevenir esta situación, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo podemos hacer nosotros como ciudadanos para prevenir esta situación? Para eso habría que revisar cuáles son las causas, ¿no? ¿Por qué se cometen esos delitos? Y en algunos casos se debe principalmente a que a veces los padres, por la necesidad de conseguir recursos económicos, salen a trabajar, ¿no? Y a veces los niños quedan en personas, que tienen algún tipo de adicción, de desviación sexual. Entonces, quedan en manos de estas personas. Nosotros no vemos a las personas cuáles son sus características, y estas personas de repente algún día pueden convertirse en unos agresores sexuales en contra de nuestros hijos, de nuestros familiares. Igualmente sucede, ¿no? A veces quedan en la casa solos, sin ningún tipo de orientación, en una etapa bien complicada como es la adolescencia. Entonces también esto los hace muy vulnerables. El internet también es un tema, es una causa, ¿no? De por qué se producen las relaciones sexuales. A veces uno ingresa, entabla comunicación con algunas personas, y lo que resulta es que al otro lado no es una persona de su edad, ¿no? Sino es una persona adulta con ciertas desviaciones sexuales. Entonces también nos ponemos en riesgo.
Mucho se ha hablado de acá del malecón ribereño, aquí en Moquegua, ¿no? Pasando el río para el otro lado de unos cañaverales. En algunas oportunidades también las personas los violentadores sexuales fueron escondidos ahí, ¿no? Pues se sabe que eso es una zona de alto riesgo, ¿no? Pero aún así, ustedes se dan una vuelta en horas de la tarde, a veces se encuentran parejitas, ¿no? Y ha habido casos que por esas zonas han sido ya violentadas sexualmente, a veces incluso varoncitos, ¿no? Tanto jóvenes, varones, como mujeres también han sido violentados. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer? Tenemos que evitar el peligro, ¿no? Evitar de acudir a esas zonas, tener mucho cuidado cuando uno entabla alguna comunicación por un internet con una persona, cuando no está seguro que el otro lado es una persona que sí conoce. ¿No? Los padres, tener cuidado con quién dejamos a nuestros hijos, supervisión permanente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, entonces nosotros todo esto que estamos hablando lo estamos dando a conocer en diversos centros educativos. Los defensores públicos que trabajamos acá se han constituido a muchos centros educativos. Yo también estoy trabajando en el Simón Bolívar y en diferentes centros educativos de Moquegua, y estamos dando a conocer a los alumnos de los peligros, los riesgos que significa el tema de la violencia sexual, pero también dando a conocer qué alternativas podemos dar para poder ayudar a prevenir esta comisión de delitos. Entonces, eso es básicamente lo que queremos difundir para que esta estadística alarmante que han visto, ¿no? De 86 niños entre 0 a 5 años violentados sexualmente, nos va diciendo ya mucho, ¿no? De lo que está pasando en nuestro país, de que tomemos un poco de conciencia, pues, de qué se trata esta situación tan alarmante y peligrosa. Y lo peor de todo son las secuelas que quedan en las personas cuando son violentadas sexualmente. Muy bien, entonces nuestro trabajo esta semana, aparte de las charlas en los colegios, el día jueves a las 3 de la tarde vamos a hacer un pasacalle donde van a participar de diferentes instituciones. El día viernes también vamos a tener una mega campaña, nos vamos a ubicar en la Plaza de Armas, donde están convocadas instituciones que están comprometidas con este trabajo, como son el Poder Judicial, el Ministerio Público, los Centros de Emergencia Mujer, la Policía Nacional. Nosotros vamos a estar ahí, las de MUNAS, etcétera, CONADIS, o sea, muchas instituciones que están comprometidas en esta lucha, ¿no? Contra la violencia sexual contra niños y adolescentes. También aprovechar qué hacer en el caso de que haya sucedido, ¿no? Alguna de estas situaciones. A veces muchos callan, muchos no dicen nada, a veces los jóvenes por la vergüenza de lo que puedan decir, o a veces por las amenazas que puedan estas personas violentadoras sexuales puedan hacer, ¿no? A los menores, ¿no? Voy a matar a tu familia, que vas a ver a tu mamá. Entonces, no tengan miedo, por favor. Hay un teléfono que maneja la defensa pública, que es el 0800 15 259, 0815 15 259, que es un teléfono de la defensa pública que funciona las 24 horas del día. Es una línea gratuita donde le va a contestar un abogado al otro lado y le puede orientar en este caso qué es lo que puede hacer, a dónde puede recurrir. Nosotros en la defensa pública contamos con abogados, defensa de víctimas, o sea, la persona que ha sido agredida, el Estado le proporciona un abogado para que luche, pues, por lo que le corresponde, no por una indemnización, porque esta persona, el violentador, sea sancionada correctamente y no busque, pues, la impunidad, ¿no? O a veces la absolución porque no tiene cómo defender realmente sus derechos. Entonces nosotros estamos promoviendo, esta semana es de mucho trabajo para nosotros, vamos a estar en los centros educativos, el pasacalle el jueves y el viernes la mega campaña, donde vamos a atender este tipo de consultas y todas las demás consultas que nosotros atendemos en materia penal, en familia, alimentos, tenencia. Van a estar nuestros conciliadores, nuestras abogadas de víctimas también van a estar ese día. Entonces eso es. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta respecto de esta campaña de Unidos contra la Violencia Sexual a los niños y adolescentes. Los servicios que está dando la Defensoría Pública, sabemos de qué manera gratuita, ¿de qué otra forma también se asiste a la víctima en esos casos? Miren, los servicios que presta la Defensa Pública, por favor, lo tiene que saber toda la ciudadanía, son gratuitos. O sea, ningún defensor público puede solicitar algún tipo de pago a las personas, sean de víctimas o sean de las otras especialidades. Es gratuita. Las abogadas defensoras de víctimas, ¿cuál es el trabajo que hacen? Así como las personas que son denunciadas por la comisión de algún delito tienen derecho a contar con un abogado para que los pueda defender, las víctimas también, el Estado, a través de la defensa pública, les proporciona un abogado.
de tal forma que este abogado va a velar porque precisamente si es que hay algún violentador, esta persona sea sancionada como debe de ser, de acuerdo a normas, y finalmente no se busque la impunidad, ¿no es cierto? A veces las víctimas son pues forzadas a cambiar su versión, ¿no es cierto? Entonces esta abogada, juntamente con el trabajo que tiene la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público, buscará pues protegerla, ¿no es cierto?, para que esta persona, la violentadora sexual, sea sancionada como corresponde. La abogada de víctimas también lo que busca es una reparación civil que permita a las personas que han sido agredidas sexualmente poder pues seguir un tratamiento ante un psicólogo, ¿no es cierto?, lo necesario para nuevamente tratar en la medida de lo posible de retornar a su estado anterior y no quedarse con esas secuelas gravísimas que deja la violencia sexual. En Moquegua, ¿cuántos niños son maltratados de esa forma? Las estadísticas que tenemos en este momento son estadísticas a nivel nacional. No tenemos una estadística actualmente de Moquegua. ¿En este año? Sí. O sea, ¿están complementados eso en este año? Mire, lo que tenemos de este año, lo que ha reportado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, son 600 casos de violencia sexual contra niños y adolescentes. 600 casos. Es decir, más o menos en nuestro país, 10 niños o adolescentes son violentados diariamente, ¿no? Eso es más o menos lo que está correspondiendo. Es alarmante esto, por favor. Entonces, les agradecemos a ustedes mucho su compromiso con este tipo de temas, ¿no?, de compartir estos temas y de dar a conocer también a la población de que esta es una realidad, ¿no?, y de que si no hacemos algo, no denunciamos, no prevenimos la comisión de estos delitos, tal vez esa estadística se siga incrementando. La idea es que baje, ¿no? La idea es que baje y de repente en algún momento muy difícil, ¿no?, tener las cifras mínimas, pues no como esta cifra alarmante, ¿no?, de 86 niños entre 0 y 5 violados, entre 6... Solo son los que denuncian, ¿no? Porque claro, no se sabe cuántos no están siendo denunciados. Claro, hay una cifra negra de criminalidad, así se llama, ¿no? Cifra negra de los casos que nunca se denuncian, que se callan. Pero siempre lo hemos dicho nosotros, las personas no tienen por qué callar, las personas tienen que denunciar estos hechos. Si no denuncian, están dando motivo a que esta persona continúe haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, doctor, la víctima, si quiere denunciar, ¿cuál sería la primera instancia donde debe de recorrer ella? Mire, puede venir a la defensa pública. Los centros de emergencia de mujer, también del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también los pueden atender. La Policía Nacional del Perú, ¿no es cierto? El Ministerio Público, o sea, a veces cuando uno no quiere ir a la policía por diversos problemas o de repente por los motivos que sea, puede recurrir al Ministerio Público en forma directa, ¿no es cierto? Y el Ministerio Público tiene una unidad de víctimas y testigos que puede proteger a esa víctima, o sea, la víctima está protegida, ¿no? O sea, la separará pues de la familia, le llevará a otros lugares para que esa persona no sea amenazada y de repente pueda estar cambiando su versión, como a veces muchos casos por la presión se obligan a estas personas a denunciar. ¿Se brinda asistencia psicológica a la víctima? Sí, el Ministerio Público tiene asistencia psicológica, ¿no es cierto? El Centro de Emergencia Mujer también tiene asistencia psicológica. Lo que nosotros asesoramos es asesoría legal integral. El trabajo del abogado es consistir que la persona que ha cometido ese delito sea sancionada como debe ser y pague pues la indemnización que corresponda para que esta persona pueda ser recuperada en algo, ¿no? La última semana que ha pasado, a una niña ha sido víctima también de tocamientos, pero la niña ha estado a partir de las 2 de la mañana, la han tenido en una comisaría de lo que es de la familia, luego la han pasado creo a la de Nicri, luego la han dejado en la calle de Ayacucho. Prácticamente una desatención que no le han dado prácticamente a esta niña, casi a las 10 de la mañana le han resuelto este problema. ¿Qué nos puede indicar al respecto? Mire, cuando ¿Está bien o está mal? No, definitivamente hay una descoordinación acá. Las víctimas no pueden ser tratadas de esa forma. O sea, primero son violentadas sexualmente, luego tienen que pasar por el hecho de estar esperando, ¿no? Y de las miradas tal vez, ¿no? Entonces, cuando ocurre este tipo de casos, por favor, nosotros tenemos un teléfono acá. Mi teléfono es el 953-651-554. Es un teléfono. También tenemos un teléfono fijo que les vamos a proporcionar. Pueden llamarnos. Nosotros tenemos una abogada de víctimas que cuando se presenta este tipo de casos, ¿no? Puede atenderlas, ¿no? Guiarlas en el horario que sea. No hay ningún inconveniente. Lo mismo, hay también teléfonos de la fiscalía, ¿no? Hay un teléfono de un fiscal de turno que se comunica a esos directamente, ese fiscal, para que pueda el fiscal tomar cartas en el asunto, que es finalmente el que va a investigar y va a ver si estos hechos son reales o no. Pero no se puede pasar por esa situación. Sí, doctor. Justamente estábamos consultando con algunos abogados con referente a esto de la violación sexual contra menores y muchos referían de que
la población está muy descontenta con el tema de que sigue creciendo estadísticamente esta violencia contra los menores. ¿Es factible de que nuestra Constitución pueda incluirse sanciones más drásticas contra estas personas, como por ejemplo la pena de muerte o ¿cómo se llama? Así es, ¿no? Como por ejemplo algunas sanciones más drásticas que permitan para que este violador, en otras palabras, no siga cometiendo este mismo delito, ¿no? Hasta inclusive la castración, como algunos pobladores, ciudadanos están requiriendo. Entonces, ¿qué opinión le merece al respecto? ¿Usted estaría de acuerdo con este tipo de sanciones? Miren, la verdad es que las penas para los violadores sexuales las penas, si nosotros revisamos el Código Penal, van desde los 25 años, ¿no? 35 años, cadena perpetua. Pero fíjense, miren, las penas se han ido incrementando a través del tiempo, ¿no? Han ido subiendo poco a poco y ahora estamos en cadena perpetua, 25, 30 años de cárcel. Y la pregunta es, ¿con estas penas altas se ha logrado disminuir la incidencia de violación sexual? Entonces, las penas altas asustan a las personas para que no cometan delitos, ¿no es cierto? Porque esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, previenen un poco, ¿no? Si cometes este delito puede pasar esto, ¿no? Sin embargo, parece que las penas altas no asustan a las personas que tienen ciertas desviaciones sexuales. Entonces, me parece que el camino está por otro lado. Es un tema de educación, ¿no es cierto?, en valores, porque los niños de ahora probablemente en el futuro de alguna forma se pueden convertir en violentadores. Entonces, el tema está en otra forma, ¿no? En prevenir, en educar a nuestros hijos correctamente en valores, ¿no es cierto? Porque muchas veces los niños que han sido violados terminan siendo los violadores del futuro, ¿no? Entonces, el cuidado de nuestros niños, la formación de valores, la buena educación, yo creo que nos va a permitir en reducir esas estadísticas. Se puede, ¿no es cierto?, se podría poner la pena de muerte, pero me parece que eso aún, incluso con cadena perpetua, las estadísticas siguen subiendo. Entonces, me parece que otro es el fondo que hay que atacar, no las consecuencias, sino la base misma, ¿no? El inicio, la formación de las personas.